Entonces, ahí es que está la decisión que nosotros vamos a tener que tomar. ¿A qué palabra le vamos a dar más peso? Así es. ¿A lo que Dios ha dicho? ¿A cuál semilla le vas a ¿A echar cuál agua? semilla vamos a nutrir? En el proceso, la semana pasada hablamos del texto de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Proverbios cuatro Ujú. veintitrés sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Parte de guardar tu corazón es saber a qué semilla estás abonando, estás echándole agua, estás cuidando para que crezca. Yo no soy, Tere, yo no soy de jardín, ni de huerto, ni de Yo lo planta. sé, mi amor. Bueno, pues sí, hey, bueno. Pero tenemos amigos, hermanos, líderes en nuestra iglesia que son locos con eso, ¿verdad? Pero es curioso cuando usted no cuida lo que pasa. Estoy pensando en la pastora Olga Sena, una de nuestras ancianas, ¿verdad? Que Ay, en su hombre. casa sé que Olguita es loca con sembrar. Y hay un cuento que nos estuvimos riendo mucho, que ella no se rió tanto, ¿verdad? Creo que Olga plantó, yo no sé si fueron 200, 300 tulipanes en su casa, porque le Sí. gusta. Yo no sé si usted ha visto los tulipanes, hermanos. En mi casa hay tulipanes sembrados. Digo esto con amor. Ujú. Qué lindos son por los 3 días que duran, por Dios, Mi amor, porque dos te duran, semanas. o sea, todo un año para que ese asunto florezca 3 días. 3 días, una semana quizás. Son. Hola, bienvenidos a todos y vamos a estar listos con nuestros corazones abiertos para todo lo que el Padre quiere hablar con nosotros. Está chévere las discusiones que estamos teniendo. Están, mi amor, de verdad que sí. El Señor creo que las está usando hasta para hablarnos a nosotros aquí, Sí. ¿verdad? Queremos, amado, antes de empezar nuestra discusión de hoy, acordarle Palabras de Vida. Nuestra congregación está situada en el 5905 de Broadway, en la zona del Bronx, área postal 10463. En Nueva York, ahí en esquina 242, puede tomar el tren 1 hasta la última parada. Nuestros servicios son los domingos a las 9:30 y a las 11:30 de la mañana. Y usted puede quedarse en contacto con nosotros a través de nuestro app. Solo escriba Palabras de Vida en su App Store, Apple, iOS, Android, ¿verdad? Algunos televisores también tiene el app disponible y así puede quedarse conectado con nosotros. Tere, ¿qué tal si continuamos ya por última vez hablando de entendimiento? Vamos a esto. Y digo por última vez porque hay otros temas que queremos tratar en estos tiempos, no porque no pudiéramos hablar por 10 semanas más, ¿verdad? Sobre este tema que entendemos es tan crítico, tan neurálgico, tan importante para el cuerpo, porque entendimiento está ligado a madurez. No entender lo que Dios está haciendo puede rendirnos. Tere, tuve este pensamiento y quiero ver qué piensas de esto. No entender lo que Dios está haciendo puede rendirnos hasta enemigos de Dios en un momento dado. Wow. Sí, sí, o sea, estaba pensando en Mateo 16 a medida que preparaba el material para Sí, este tiempo sí, juntos. Y en Mateo 16 Jesús dice, ¿quiénes dicen los exacto. hombres que yo soy? Pedro dice, Ujú. tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y 8 versículos después le están diciendo, apártate de mí, Satanás. Satanás. Satanás, ¿qué quiere decir? El que se El que opone. se opone, el enemigo, el que es contrario, ¿verdad? Y le dice, apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres. Volvemos a cómo vemos, cómo oímos. Tiene que ver con entendimiento. Sí. ¿Cómo entiendo? Pedro, mira, Jesús empezó a hablar. Desde que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús empieza a hablarle de su crucifixión. Es decir, Jesús no le habló de la crucifixión antes de darle una revelación de quién ¿Quién es era él? él. Exactamente. Ujú. Y una vez él hace eso, Pedro, los otros 11, imagino que se quedan en shock. Pedrito, porque ya tiene un buen récord de que él ve, el que oye de Dios, lo mira y dice, Señor, pero ten compasión. No es necesario que esto suceda. El Señor lo reprende duramente. Dice, apártate de mí, Satanás. Pregunta entre nosotros. Y amados, la semana que viene vamos a empezar a hablar de discípulos, pero quiero cerrar este tema ahora mismo de entendimiento. O sea, le dice Satanás y Pedro no se va. Pedro no se ofende profundamente y se va para su casa, ¿verdad? Pero hay esta realidad que quiero utilizar como nuestro punto de partida esta semana, amados. Él le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque pones tu mirada en las cosas de los hombres, no en las cosas Sí. de Dios. Señores, somos del equipo de Él, somos de la familia de Él. Y en un momento dado, porque vimos mal, entendimos mal y actuamos sobre eso, puede venirse todo abajo. Y es importante, amados, que estemos claros. Entonces, mi amor, así me fascina lo que estás diciendo, porque una vez que Él nos muestra algo, Él espera algo de nosotros Así también. es, así es.
Él nunca nos va como a pedir o a esperar que nosotros entendamos algo antes que Él ya no haya preparado nuestro corazón para eso. Hay un momento que Jesús le dice a los discípulos, tengo tanto que decirle, pero ahora pero mismo. aún no pueden sobrellevarlo. Ajá. ¿Sí? Y es así, amados. O sea, tenemos que aprender a llevar las cosas. Cito este texto de Pedro en Mateo 16 porque me parece, Tere, que es uno de los ejemplos más excelentes que encontré en toda la Biblia de lo que se pasa cuando la semilla se siembra entre espinos. Hemos venido hablando de la parábola del sembrador y hablamos de la que cae en el camino, de la que cae en pedregales. Hoy queremos hablarle para concluir sobre lo que cae en espinos y lo que cae en tierra fértil. Pero quiero que entiendas cómo Jesús pinta este cuadro. En Mateo 13, versículo 7, Jesús dice esto cuando cuenta la parábola. Él dice, y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces, cuando él habla con sus discípulos, descifrándole, decodificándole la parábola, en el versículo 22, él dice lo siguiente, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Oigan bien, oye la palabra, es como el que fue sembrado entre piedras, que oye la palabra y la recibe con gozo. Este también oyó la palabra. O sea, la entendió. ¿Te acuerdas que la que cayó junto al camino dice, oyeron la palabra y no la entendieron y por esto el enemigo se la lleva? Los otros dos terrenos, pedregales y espinos, dice, oyeron la palabra y la palabra tiene un efecto. A la que está entre piedras, dice que con gozo la reciben, empiezan a crecer, pero hay más piedra que tierra y el asunto muere ahí porque nunca echa raíz. Aquí dice lo siguiente, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y eso es interesante oírlo. Sí. Es interesante oírlo. Dice que hay dos cosas. Oye, ven, oye la palabra. Cuando tú oyes la palabra ya tienes una decisión que tomar. La palabra nos pone en una dicotomía, en una situación de decisión. O sea, ¿es esta palabra verdad? ¿Es de Dios? ¿Qué voy a hacer con ella? O respondo o no respondo, obedezco o no obedezco. O sea, y por si acaso definamos esto, obediencia a medias es desobediencia. Sí, porque, bueno, voy a decir, pero en parte. No. Entonces usted no hizo lo que Dios pidió de usted. Es el famoso caso de Saúl con los amalecitas, ¿verdad? En ese texto de Primera de Samuel, cuando Dios llama al primer rey de Israel, ¿se acuerdan? Hey, me viene al corazón, así que lo voy a tocar, pero es uno de aquellos momentos difíciles de entender en las Escrituras, que Dios le dice a Saúl, levanta todo un ejército, vayan donde Amalek y mátenlos a todos, maten hombres, mujeres, niños, los de brazos, los de pecho todavía, los perros, los gatos, o sea, acaben con todo, borren esta gente de la faz de la tierra. Y es un texto que cuando uno lo toma solo, no sabe qué hacer con el texto. Dice, pero caramba, qué brutal el mandamiento de parte de Dios, qué violento, qué amados. Usted nunca se ha preguntado por qué vino ese mandamiento. La palabra nos dice en el libro de Éxodo que cuando Israel iba saliendo de Egipto, ellos pedían permiso a los pueblos para pasar por sus tierras. Y en esencia es como tocarle la puerta a un vecino y decirle, mire, yo voy a pasar por aquí, pero tranquilo, yo no quiero guerra, yo lo que quiero es pasar, no voy a hacer nada. La Biblia te dice que Amalek, cuando Israel iba pasando, los atacó. No solo no lo dejó pasar, sino que los atacó, pero la Biblia te pinta un cuadro mucho más feo. La Biblia te dice que los atacó por la retaguardia. Teresa los atacó por detrás. Y yo quiero que usted entienda algo. Según el comentarista, el experto que usted lea, eran de 2 a 4 millones de israelitas. Se habla, creo que el número da el número de 2 millones o algo así, 400,000 de a pie, algo así. De a pie son hombres de guerra. Pero si esos hombres son casados y tienen hijos, y nadie tenía 2 hijos, todo el mundo tiene papá. Cuando usted hace la matemática, fácil que usted cae entre 2 y 4 millones de personas. Yo no sé, Tere, si a ti te ha pasado. Y sé que ella está escuchando y voy a tener un problema con ella más tarde, pero déjeme contar esto. Si yo salgo a caminar con mi mamá, me acuerdo cuando yo era muchacho y uno salía a caminar a un mall, a un centro comercial, caminábamos juntos, hombro a hombro. Ahora me doy cuenta que si salgo a caminar con mi mamá y me descuido, yo termino 100 yardas delante de ella, ¿verdad? O sea, la doña camina más lento, camina, mami, te amo, te bendigo, gracias a Dios por tu vida, pero francamente la velocidad no es la misma. Se queda en primera la doña, no mete la segunda ni la tercera. Digo esto para que entendamos algo.
En una multitud de 2 a 4 millones, ¿quién tú crees que iba atrás, Tere? Sí, los ancianos. Los ancianos, los niños, niños. los debilitados, los, ¿verdad? Cuando Amalek ataca y mata a los más débiles e indefensos de Israel. Y es casi como cuando eso sucede, que Dios le dice a ellos, tranquilo, un día arreglamos esta cuenta. Y desde que Israel tiene rey, el mandato al rey es, vayan y maten, vayan y pasen factura a esta gente, ¿verdad? Bórrenlo sobre la tierra. ¿Por qué estoy cayendo a este tema? Porque el rey Saúl no cumple a cabalidad del mandato. Él no mata a todos los de Amalek. De hecho, trae al rey de Amalek y a los mejores animales. Y se acuerdan que el profeta Samuel lo enfrenta y le dice, locamente has hecho, ¿por qué es este balido de ovejas? Y Saúl responde, no, tu pueblo trajo esto para tu Dios. Es decir, él se lava la mano de su obediencia a media. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Todo esto, amados, y ojalá tener tiempo para entrar en detalle, pero como es un pensamiento que me viene ahora, todo esto para decirles, ¿ustedes se acuerdan cómo el rey Saúl muere, Tere? En una batalla contra los filisteos. Sí. Él trata de suicidarse y no muere. ¿Te acuerdas lo que dice el texto? Que un amalecita va pasando por ahí. Y él tiene que rogarle a un hombre que él tuvo que haber matado 20 años antes. Que lo es un amalecita quien mata a Saúl. Yeah. Y digo esto no proféticamente, sino como algo que vale la pena pensarlo. A veces nuestra falta de obediencia es lo que nos mata. La falta de obediencia de Saúl. Ese fue el individuo que le costó su vida. Pero bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque hay parte de la semilla que cae entre espinos y los espinos crecen y ahogan. ¿Qué son los espinos? En el versículo 22 él dice, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Oiga bien, oímos la palabra y ahora tenemos que elegir, Tere. Quiero decir esto de este terreno, del terreno de los espinos. ¿Ustedes saben lo que son los espinos, amados? Déjenme decir lo que son los espinos. Otras semillas, otras plantas que germinaron en vez de la semilla que fue implantada por la palabra. O sea, para un espino crecer, tiene que tomar agua, nutrientes, sol, lo mismo que está diseñado para la semilla buena. Sí. Esa fuerza, esos nutrientes se van con una semilla mala. Oigan bien, tu corazón va a nutrir lo que tú pongas en tu corazón. Quiere llenar tu corazón de amargura, quiere llenar tu corazón, como dice así, del afán de este siglo. Eso es lo que va a crecer. Y eso ahoga, eso quita los nutrientes, quita la fe, quita el ánimo, quita el gozo, quita la paz que se necesita para que lo de Dios crezca. Sí, son otras semillas que compiten con así la es, semilla. Compiten. Compiten con lo que Dios ha dicho. Y lo grande fue que cuando en este mundo siempre vamos a buscar, van a haber cosas que van a competir con lo que Dios ha dicho. Así es. Porque el fin de este mundo es removernos de lo que Dios ha dicho. Así es. Entonces ahí es que está la decisión que nosotros vamos a tener que tomar. ¿A qué palabra le vamos a dar más peso? Así es. A lo que Dios ha dicho. ¿A cuál semilla le vas a echar agua? ¿A cuál semilla vamos a nutrir? En el proceso, la semana pasada hablamos del texto de Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón. Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Parte de guardar tu corazón es saber a qué semilla estás abonando, estás echándole agua, estás cuidando para que crezca. Yo no soy, Tere, yo no soy de jardín, ni de huerto, ni de planta. Yo lo sé, mi amor. Bueno, pues sí, bueno. Pero tenemos amigos, hermanos, líderes en nuestra iglesia que son locos con eso, ¿verdad? Pero es curioso cuando usted no cuida lo que pasa. Estoy pensando en la pastora Olga Seno, una de nuestras ancianas, ¿verdad? Que en su casa sé que Olguita es loca con sembrar. Y hay un cuento que nos estuvimos riendo mucho, que ella no se rió tanto, ¿verdad? Creo que Olga plantó, yo no sé si fueron 200, 300 tulipanes en su casa, porque le gusta. Yo no sé si usted ha visto los tulipanes, hermanos. En mi casa hay tulipanes sembrados. Digo esto con amor, qué lindos son por los 3 días que duran, por Dios, porque te duran, o sea, todo un año para que ese asunto florezca 3 días, 3 días, una semana quizás. Son muy lindos en su color, muy vibrantes, pero se van rápido. ¿Por qué estamos haciendo este cuento? Porque Olguita con todo su ánimo ha sembrado sus tulipanes y lo que no toma en cuenta es que por su casa está lleno de venado. Sí. Señores, ni un tulipán brotó, ni uno. Los venados se comieron los 200, 300 tulipanes, o sea, no se cuidó. No es atacando a Olga, Olga no sabía que eso estaba por ahí, pero es lo que pasa en nuestra vida cuando Dios siembra algo y no lo cuidamos. Sí. ¿Cuántos tulipanes se ha comido el enemigo? Exacto. De cosas que Dios ha hablado a nuestras vidas. Sí,
ahí habla el afán, los afanes de este mundo, los afanes El de... afán de este siglo. Y ahí está, volvemos, mi amor, al otro tema que se tocó de identidad, de paternidad, Sí, orfandad. Es decir, solamente un huérfano se deja enredar por los afanes, porque ya, un huérfano no entiende que tiene un papá. sí. Por eso en Mateo 5, ¿por qué están afanados? Si yo le doy alimento a los Sí. pajaritos, si visto a Ujú. las flores. Mateo 6. No, Mateo 6, que lo vamos a tocar un Mateo momentito. 6, sí. Sí, 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 sí. Tú vas a entrar en esa. Sí, sí, lo Sí, iba a hacer, y sobre todo hablando, porque aquí hay dos temas, es el afán del siglo y el engaño de las riquezas. exacto. Me gusta que Ujú. Jesús no le dice eso a la gente, le dice esto a sus discípulos. Exacto. A la gente le dice, no, porque esto fue entre espinos y se ahogó. Pero a sus discípulos le dice, presten atención, óiganme, mírenme. Hay dos temas reales, el afán de esta vida. Y el afán de esta vida no siempre es malo, a veces lo pintamos como algo bueno. Es mi afán de ser algo. No, no. Voy a meter todas estas horas en la oficina para llegar a ser el jefe. Todas estas horas en el banco, en la factoría para llegar. Es decir, el afán de buscar identidad, de buscar definición, de buscar éxito, puede ahogar lo que Dios quiere hacer. Exacto. A veces somos tan vivos, amados, si puedo utilizar esa palabra, que cubrimos nuestro afán con cosas espirituales. No, es que usted sabe que la Biblia dice que madruga Dios lo ayuda. Amado, yo todavía estoy buscando ese versículo. Lo estoy buscando, dejémonos de cuento. Ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia. ¿Dónde? ¿Dónde? O sea, hay cosas que atribuimos a Dios, por si acaso, si alguien me está oyendo, óigame bien, no está en la Biblia. Los principios son bíblicos, ¿verdad? El que toca se le abre, el que busca halla, entendemos eso, pero a veces citamos cosas... Pero incluso hay uno de los salmos que dice, dice, en vano en que se levanten temprano a buscar pan. Sí. Dice, cuando a su amado Dios le dará el sueño. Así es. Es decir, te habla de un corazón que todavía no está afanado. Claro que tenemos que trabajar, Claro, ser tenemos diligentes, que hacer, claro ser que diligentes, sí. pero en medio de eso, sin afanarnos. Así es. Yo creo, amados, que los creyentes tenemos que ser los mejores empleados para luego ser los mejores jefes. Parte del problema nuestro es que culpamos todo al diablo cuando la culpa es de nosotros. Me botaron del trabajo, eso fue por el diablo. No, amado, le botaron porque usted nunca llega temprano. Porque usted no cumple con lo que tiene que cumplir. Porque usted es el empleado que más falta, el que más temprano se va, el que menos hace. O sea, óigame. O sea, nadie quiere un empleado así en su compañía. Esa es la franca verdad. O sea, tenemos que mirar esto en el lente correcto. Pero como bien dice Tera, el asunto es no dejar que este afán coma, se nutra de lo que tiene que estar nutriendo lo que Dios puso en nosotros. Eso es muy importante. Muy importante que lo veamos bien. Y lo segundo es... Y perdón, mi amor, sí. y hay momentos en que, ¿verdad? Hay cosas que te pueden provocar ansiedad, que te pueden en un momento. Pero es como dicen filipenses, por nada estén afanados, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios con acción de gracias. Así es. O sea, oigan bien, amado, porque a veces como creyentes justificamos lo injustificable. La Biblia dice, no podemos estar afanosos, no podemos estar afanados. Por nada estén afanosos, por nada. O sea, cuando ven, es que tú no te imaginas la falta de dinero, debo la renta mañana, el diagnóstico médico, la salud de mi cónyuge, lo que está pasando con mis hijos en el colegio, tómalo todo. Y si no aprendes a depositarlo delante de él, echando tu ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado. Entonces, los espinos se hacen más grandes que las semillas saludables que el Señor puso en ti. Exacto. Que la palabra que Él sembró en ti, tenemos que cuidarnos. Y el segundo aquí, para no irnos en cero, ¿verdad? Para entender esto bien, dice la palabra es el engaño de las riquezas. Y cuando hablamos del engaño de las riquezas, amados, hasta el Señor maneja el tema con esa claridad. Es importante que usted entienda algo. Hay pocas cosas en esta vida que se parecen. Cuando usted no tiene al Señor, óigame, cuando usted no tiene al Señor, hay poca cosa que se parezca a Dios más que las riquezas. Y sé que una declaración un poquito fuerte, pero síganme. El que es rico cree que puede comprar paz. El que es rico cree que puede comprar provisión. El que es rico cree que con su riqueza puede comprar todo. Puede comprar todo lo que solo Dios puede darte. Por eso es que Jesús en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrece a uno y amará al otro, o estimará el uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios en las riquezas. Es curioso que él empieza hablando de dos señores. Sí. Y después dice, es de Dios y la riqueza que estoy hablando. ¿Por qué no habla de Dios y de la música? Y de Dios y de las artes. Porque la música, las artes, el sexo, las mujeres, las drogas, todo eso llena una parte, pero el dinero pretende llenarlo todo. Tiene que ver con gobierno.
Sí, ¿con qué te Por gobierna? e- Sí, tiene ajá, mucho que ver con gobierno, Tere. es, Mucho. Es decir, lo miramos y tenemos que entender que es un tema cuando la riqueza. Señores, la Biblia dice, oigan lo que dice la Biblia para que estemos claros. Dice que la raíz de todo mal, ¿qué es, Tere? el amor al dinero. El amor, no es tu suegra, ¿me oíste? Es el amor al dinero. Y no estoy hablando mal de la suegra, que tuvo una suegra espectacular, ¿verdad? Pero entendamos algo. Es el amor al dinero. No es la raíz de algunos males. Ujú. Todo mal, todo lo que se mueve en esta tierra, tiene que ver con gente que por dinero, por entender que el Y dinero es... perdón, mi amor, y no es que la raíz de todo mal es el dinero. Ujú, El problema no es el dinero, exactamente. Es el amor el al amor, dinero. porque te tiene gobernado. Ujú, Cuando yo amo ese dinero y ujú. tener dinero es todo lo que busco, vendo lo que sea, vendo a mi mamá, Ya. vendo lo que sea con tal de echar adelante. O sea, y a veces la iglesia, no, porque el mal es el dinero, el mal no es el dinero. No, Nosotros hemos sido testigos, Tere, de gente que hemos caminado juntos en el Señor por muchos años y Dios los ha prosperado de una forma absurda, con abundancia más allá, y sus corazones son los mismos. ya, así mismo. Aprendieron a no amar al dinero. Señores, es fácil no amar al dinero cuando estamos en quiebra, cuando no hay dinero. Pero cuando hay mucho dinero, tenemos que aprender, como le dice Pablo a Timoteo. ¿Te acuerdas que hay una instrucción que Pablo le da a Timoteo cuando le dice, enséñales a los ricos a no confiar en su dinero? Exacto. Y aquí el Señor resalta, lo pone como un highlight. Aquí dice, el afán de la vida, el amor a las riquezas. Eso permite que crezca lo que no tiene que crecer. Déjenme, amados, avanzar un poco más porque queremos concluir hablando de la tierra buena. Jesús dice en la parábola en versículos 8 y 9, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 60, al 60, al 30 por uno. El que tiene oídos que oiga. Y en el versículo 23, cuando le explica a sus discípulos esa misma porción, lo dice así, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 160 y 30 por uno. ¿Por qué a 160 y 30 por uno? Me imagino que eso también está ligado a la calidad de la tierra. Y creo que es un versículo de ánimo que nos dice, la tierra no tiene que estar 100% limpia. Siempre van a haber cosas en nuestra vida, Tere, que son obstáculos que de alguna forma ahogan parte de la semilla, ¿verdad? Pero cuando el corazón está siendo tratado, cuando estamos cuidando nuestro corazón, siempre va a dar fruto en gran manera, porque tengo que decirle algo, amados, 31 es mucho. Si por cada dólar me dan 30, eso es mucho, hasta que yo veo 60 y su condición Sí. óptima 100 por uno, ¿verdad? O Y sea, creo que aquí lo clave es porque quizás uno puede tomar como excusa, no, pero no tiene que ser al 100%. No, no, no. Dios sabe lo que tú puedes dar así y es. Él sabe lo que puede esperar de ti. El 100% tuyo quizás no es el 100% del otro. Exactamente. Por eso cuando tú te referiste la semana pasada o hace 2 semanas acerca de la parábola de los talentos, que le dice que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, conforme a A su cada uno, capacidad. así es. Es decir, Dios sabe cuál es la capacidad y sabe qué puede esperar de cada corazón Así de es. sus hijos. Pero entonces, en este sentido, Él sabe el fruto que puede esperar de ti. Así es, así es. Amados, este asunto tiene que ver con corazones hambrientos de Dios. El tema de entendimiento no tiene que ver con intelecto, con inteligencia, con cuánto yo sé, que si terminé la universidad. No tiene que ver ni siquiera con si sé leer o escribir. Acuérdense algo. De los 12 discípulos de él se asume que por lo menos 10 de ellos eran analfabetos. Por lo menos 10. Algunos dicen que 9, 8, pero el hecho es esto. Una gran mayoría, como lo define el libro de los Hechos, hombres del vulgo y sin letras. Esto no está diseñado para gente ultra, y se lo digo muy honestamente, porque a veces entramos en conceptos teológicos y en temas que son más complejos. Y claro que son complejos, porque estamos hablando de cosas concernientes a la vida y concernientes a la vida eterna y Dios y cómo Dios opera. Pero óigame bien, óigame bien. Esa complejidad nace dentro de una sencillez que lo que requiere que seamos como niños, que requiere una fe que sepamos confiar en Él. Amados, óigame bien, por favor. El secreto entero de esta parábola está uno en el terreno. En el terreno, nuestro terreno tiene que ser saludable. El terreno es tu corazón. Jesús lo dice en esto. El terreno es tu corazón. Y dos, en cómo cuidamos ese corazón. Sobre todas cosas guarda tu corazón. Dice Jesús que esa es la diferencia. Me gusta que en el versículo 19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino
y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y en el 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Ahí está. No entender se presta a que me sea robado. Entender produce fruto. Cada vez que hay entendimiento produce fruto. Y tengo una cosa más que decirle, amado, para que entendamos esto en los últimos minutos que tenemos juntos hablando sobre este tema. Mi entendimiento de hoy no va a ser mi entendimiento de mañana, Tere. Sí. Yo entiendo cosas en Dios hoy que yo no entendía 5 años atrás y que no entendía 10 o 20 años atrás. O sea, nuestro entendimiento es como nuestro conocimiento de Él, siempre se va ampliando. Usted nunca llega a conocerlo. Mientras más usted camina con el Señor, mientras más usted trata con el Señor, más preguntas tiene. Más usted entiende de Él, pero más preguntas tiene, ¿verdad? Y eso es importante que lo entendamos. Sí, y tener un corazón que siempre diga, ese último verso que tú leíste, mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. Es decir, nosotros siempre estamos escuchando, siempre estamos expuestos a la palabra de Dios, siempre estamos, y la cosa es decir, Señor, ayúdame a entender esto que acabo de... Y por eso es que también la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es. Así El es. que se acerca a la palabra de Dios dice, no, pero la parábola del sembrador, eso todo el mundo se lo sabe. No. Es decir, Señor, dime qué cosa tú me quieres hablar hoy, qué cosa amplía mi entendimiento. Ya. Sí, no, y hay vida en eso, amados, en acercarnos a su palabra, en permitir que su palabra ministre. Dice, este es el que oye y entiende la palabra. Si no la oí, nunca la voy a entender. Entonces, estar expuesto a la palabra, meditar en la palabra. Déjame decir algo sobre meditar en la palabra. Nos han robado la palabra meditación, Tere. Yeah. En la cultura de hoy tú piensas en meditación y tú piensas en yoga y en ciertas mantras y no, espérate. Sí. O sea, meditación en el sentido actual tiene que ver con vaciar tu mente, pero meditación en el sentido bíblico tiene que ver con llenar tu mente de la cosa de Dios, de tomar un texto y darle vuelta y tenerlo en tu mente. Literalmente viene de una palabra que en su raíz quiere decir mumble to yourself, como hablarte a ti mismo en voz bajita. Es como decir, sobre todo cosas guardadas, guarda mi corazón, sobre todo cosas guardadas. Pero también ¿qué implica esto? ¿Cómo se hace esto? Es decir, es ese tema de tomar los principios de la palabra y quedarme dando vueltas sobre ello. Y de repente empiezo a ver lo que nunca vi antes. Tú sabes que en el Salmo 19 es riquísimo en cuanto a eso de entendimiento, de meditar en su palabra. Dice, meditar en tus preceptos, en tus mandamientos, en tu palabra, me ha hecho más sabio. Así es. Más sabio aún que mis maestros. Y eso es tremendo. Amados, entendimiento. Esto es nuestra oración para la iglesia, para los líderes, los pastores, todos los que nos están escuchando. No venimos de una postura como quien lo sabe todo, más bien venimos como siervos que hemos vivido este proceso, que entendemos lo que cuesta tomar una postura, porque Tere, entender requiere humildad, requiere entender que no me la sé, requiere entender que Dios viene tratando y haciendo conmigo. Amados, ya en este último minuto de nuestro programa de esta semana, si usted me permite, yo quisiera orar por usted, quisiera bendecirle, quisiera orar por el entendimiento de Dios sobre su vida, ¿verdad? Padre, te damos gracias, te amamos, te honramos. Y Padre, así como hemos tenido esta discusión tan extensa sobre estos conceptos, ayúdanos a verlo y entenderlo como tú lo ves, Señor. Alíneanos con tu forma de ver, con tu forma de pensar, con tu forma de sentir sobre esto, para que cada uno de nosotros, para que tu iglesia se levante como un pueblo entendido, como un pueblo eficiente, como un pueblo que te representa correctamente en los lugares y los ámbitos que nos corresponden. Padre, amamos y bendecimos a cada persona que nos escucha alrededor del mundo por todas las diferentes estaciones de Revisión Cristiana. Oramos, Señor, para que te sientan más cerca que nunca, para que te vean más claro que nunca. Padre, lo bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amados, una vez más, un gran privilegio estar con ustedes, sus hermanos y pastores, la pastora Teresa Paz, el pastor Ben Paz, en su programa Palabras de Vida, deseándole una semana llena del poder y del amor de Dios. Nos vemos la semana que viene y bendiciones.